Bienvenida al señor prefecto. Muchas gracias, Carlos. Buenos días, señor prefecto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Todos los años, por esta misma época, vemos que el invierno hace mella en algunos sectores del país. En este caso voy a hablar con usted en relación a la provincia del Guayas. ¿Cuál es la evaluación que hace el señor prefecto de la provincia del Guayas en cuanto al impacto de la etapa invernal en la provincia? Bueno, lo primero que debemos precisar es que si bien es un invierno donde no se han anunciado ni presentado fenómenos como el Niño o la Niña, ha sido bastante más fuerte que de lo común, pero esto tiene una explicación. Es de lo que tanto se ha venido hablando en los últimos años en el mundo y es el cambio climático. Por eso es que tienen comportamientos, por decirlo de algún modo, inesperados los inviernos como este. No obstante, en la provincia del Guayas en este momento tenemos tres frentes que son los más críticos. Los tres están controlados, pero siempre con la atención de la prefectura y de otras organizaciones. ¿Cuáles son esos tres frentes? El uno es en el sector de Magro, en el puente San Gabriel, donde ayer mismo se presentó otro problema serio con una palizada. Ese puente tuvimos que trabajar junto con el municipio de Daule, con el Ministerio de Obras Públicas, para rehabilitarlos, un puente Bailey que será reconstruido en el verano por la prefectura del Guayas. El otro frente es en Taura, en un sector que se llama Estero Verde, donde sufrió Las Aguas, donde sufrió un colapso el muro, un muro de uno de los lados de la vía que también está bajo control. Y el tercer frente es en Estero Verde, esto es en la vía Carrizal-Simón Bolívar, donde colapsó un ducto cajón y está siendo reemplazado. En este momento seguimos trabajando para que se rehabilite el tráfico en esa vía. En el resto de la provincia no se han presentado ningún tipo de impacto. Problemas, pero menores. Un poco menores, y mire usted que de algún modo se comienzan a ver resultados de lo que se ha trabajado en todos estos años, junto con Senagua, la Secretaría de Riesgos, municipios. Por ejemplo, este año no se han presentado los dramas críticos de Puerto Inca. No se han presentado tampoco los dramas tan críticos en Salitre, sin querer decir con esto que no puede pasar en el resto del invierno, porque es muy crudo. Sin embargo, el impacto en estos dos sectores, que eran, recuerde usted, lo que nos ponían a correr a los medios y a los organismos de socorro, en este año por lo menos el impacto ha sido visiblemente menor. Ahora, usted dice, se está viendo los resultados, que los trabajos que se ha realizado en el Consejo de la Prefectura, conjuntamente con Senagua, conjuntamente también con el Ministerio de Obras Públicas, etcétera, etcétera. ¿Está satisfecho con el trabajo que se ha realizado con el tema del control de las inundaciones o todavía falta más por hacer? Mire, en este tema del control de las inundaciones hay que hacer tres cosas para que funcione. Una es justamente medidas de control de inundaciones, otra es... La otra, y que es de gran importancia también, es el dragado de ríos, y la otra es la reforestación. Con esto me quiero pasar un minuto a un tópico que es en este momento el más noticioso y por el que se responsabiliza de las inundaciones en Guayaquil. Me refiero al dragado, a que no se dragó durante 50 años el sector sedimentado del Palmar. Lo que está faltando para cerrar este círculo es un plan de reforestación que estamos a punto de terminar en la Prefectura del Guayas para, junto con el Ministerio de Ambiente, con el que esperamos hacer una asociación de trabajo, poder cubrir toda la ribera del Guayas. Pero en el dragado del Palmar estamos en la fase de contratación de los geotubos, que está a cargo de Senagua, que es el organismo que financia incluso toda esta obra, y considero que va a bajar de manera sensible el impacto de las inundaciones, puesto que 260.000 metros cúbicos de sedimentos van a ser depositados para consolidar más el islote del Palmar. Esa es en la primera etapa, 11 meses, y en la segunda etapa, que son casi 4 años, estamos hablando ya de 3.700.000 metros cúbicos también de sedimentos que van a ser retirados pues, con la draga. Es parte del problema de Guayaquil, pero no es todo el problema de Guayaquil por las inundaciones. Esa sedimentación excesiva que hay en el Palmar. En buena hora se está comenzando ya con el tema del dragado, pero ahora bien, el dragado per se no es la solución. Usted habla del tema de la reforestación y habla de la reforestación en la parte ribereña de la provincia, pero si esta sedimentación, que son 260.000 metros cúbicos en la primera fase se la quita, e incluso los 3.700.000 luego se logra extraer, si no hay una reforestación arriba,
me refiero a la sierra. Exactamente. Igual esto no sirve para nada. Miren, esto hay que trabajar en mancomunidad con otras provincias, porque tampoco sirve de mucho, como bien usted lo apunta, que nosotros hagamos ese trabajo en Guayas, cuando en otras provincias de la sierra no se haga lo propio. De modo que sí, hay que trabajar en mancomunidad, y no solo eso, Carlos, también debemos dar mantenimiento al trabajo que hacemos. Es por eso que Senagua se ha comprometido a que al terminar el proceso, la draga que va a trabajar, que va a trabajar en la parte del Palmar se queda en Guayas, al servicio de la prefectura. De modo que ya contaríamos con esa draga, con la draga que tenemos en Salitre hasta fin de año, y que también ha colaborado para que no se inunde Salitre al nivel de otros años, y 2 dragas pequeñas que estamos comprando en este momento con un subsidio alto del gobierno, de alrededor del 70%, por medio del Banco del Estado. Si estábamos hablando, entonces ya tendría el Consejo Provincial herramientas para defenderse. Por supuesto. Es decir, algo permanente. Ahora, cuando estamos hablando de que si esta reforestación no se hace en las alturas también, aquí estamos hablando ya, y usted menciona, señor prefecto, un trabajo mancomunado. El trabajo mancomunado se lo puede mencionar, usted lo puede pedir, etcétera, etcétera, pero aquí usted va a necesitar apoyo del gobierno central y de los municipios y de los consejos provinciales. Yo no tengo en eso ninguna clase de egoísmo, porque se trata de mi provincia, ¿no? Claro. Entonces a mí no me eligieron para pelearme con las autoridades de turno, sino para trabajar juntos por el mismo propósito, que es la provincia del Guayas, el bienestar de la provincia del Guayas. Y por supuesto, por ejemplo, en el plan de reforestación vamos a trabajar, vamos a pedirle que se incorpore no solo a Senagua, que está permanentemente con la prefectura, sino también al Ministerio de Ambiente, por ejemplo, que tiene incluso, conozco, recursos para planes de reforestación. Nosotros vamos a presentar un estudio técnico, por supuesto pondremos nuestra contraparte, pero nos interesa que el Ministerio de Ambiente esté con nosotros, más aún cuando nosotros somos autoridad ambiental en la provincia del Guayas. Hablemos del plan de reforestación de la provincia del Guayas. Cuéntenos el perfil de este programa de reforestación. Quisiera más bien, Carlos, que en un mes más, cuando va a estar listo ya el proyecto, tengamos la oportunidad de conversarlo para darle un poco más de detalles, ¿no? Pero esto, mientras no tengamos pues el resultado final de este proyecto, que estará listo en 30 días máximo, no podría adelantarle más allá de que es parte del cierre de este círculo, que es control de inundaciones, dragado más reforestación, para lo cual tendremos que entrar efectivamente en una agresiva campaña para la formación de mancomunidades con las provincias de la sierra. Ok, entonces sigamos con el tema de la emergencia, hablemos de las vías. ¿En qué estado se encuentran las vías del Guayas, tanto las principales como las secundarias? Bueno, las vías principales, como usted verá, una de las cosas de las que Guayas puede llenarse la boca hablando, es que las vías concesionadas no se han interrumpido, ni siquiera en los inviernos más crudos de los últimos años, y al menos en esta administración, porque ha habido y hay de hecho un trabajo complementario importante que es parte del contrato del mantenimiento de la vía, y aparte los canales están limpios. No se ha producido colapso en puentes, etcétera. Eso es una noticia importante. No se ha roto la vía en Guayas. Ninguno de los tramos de los 560 kilómetros de las concesionadas. En cambio, sí hay afectación, como siempre la hay en caminos vecinales, porque resulta que en el invierno hay una presencia totalmente inusual. Este ha sido un invierno bastante inusual de las lluvias que afectan a los caminos vecinales. Lo que estamos haciendo es trabajando en mantenimiento y, como siempre, preparándonos para el verano. Ya en estos días, la próxima semana, tengo entendido que finalmente el BEDE aprobará un crédito con 70% de subsidio por $10 millones para maquinaria rural, para atender caminos vecinales, y con ese crédito, que insisto, nos han confirmado que será aprobado la próxima semana, vamos a poder adquirir más equipo caminero para atender caminos vecinales. ¿Existe alguna programación dentro del plan estratégico del Consejo Provincial del Guayas, señor prefecto, en cuanto a la recuperación de estos caminos vecinales en la etapa de verano, a efectos de mejorar las condiciones de estas vías? Mire, ¿y cuáles serían las características de esas vías, si es que es así? Sí, nosotros ya estamos trabajando en un plan que ha sido momentáneamente interrumpido porque no tiene mucho sentido trabajar en los caminos vecinales en obras definitivas cuando está lloviendo. Pero seguimos trabajando en mantenimiento. El tema es que este año la prefectura lo declaró el año de la vialidad rural, y vamos a concentrar todo nuestro esfuerzo. Por eso ese impulso que nos va a dar este crédito con un alto subsidio del gobierno nacional, y por eso también estamos ya incluso conversando con organismos internacionales para procurar otro tipo de créditos con años de gracia,
para poder reforzar más aún el equipo caminero. La contratación pública ahora hace mucho más complicado lo que antes los prefectos la tenían fácil. Antes el prefecto podía a sola firma disponer de más de $300.000, contratar y atender emergencias. Ahora la función pública esto lo ha reducido a la 10ª parte. Entonces, no digo esto por justificarme, simplemente digo que es mejor tener equipo propio de primera calidad, de primera mano, para poder enfrentar todos los estragos de los inviernos. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando de vía secundaria en este programa de verano? Guayas tiene, a ver, déjeme resumirle que Guayas tiene alrededor de 5.000 kilómetros de caminos. 560 nomás son con vías concesionadas y vías rurales son más de 2.000 kilómetros. Entonces es muy complicado poder atender tantos frentes en la provincia cuando usted dispone de un equipo caminero bastante limitado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, dejar la provincia con un equipo caminero suficiente como para poder enfrentar absolutamente todos los problemas básicamente que son en el invierno. La zona, los aspectos agrícolas de la provincia, señor prefecto, bueno, ¿cómo va eso? La zona crítica es la de Daule, Santa Lucía, del Plan América fundamentalmente. Tenemos retroexcavadoras desde hace 3 meses trabajando y siguen trabajando y habrá visto usted que no se ha reportado un impacto severo en pérdidas de los arroceros justamente por todos los trabajos que estamos haciendo y seguimos haciendo en prevención. Ok, ahora vamos a la parte política, señor prefecto. Comenzó el deshojar de margaritas en este momento, luego de las elecciones pasadas, en el sentido de que ya se vienen las elecciones para alcalde, claro, y para prefecto. Se habla mucho de las posibilidades de Jimmy Jairala a la reelección, pero también se habla del escenario que todo el mundo se ha planteado, ausente Jaime Nebot, porque él había mencionado varias ocasiones de que no quiere continuar en esta vida política. Se ha planteado la posibilidad de que Jimmy Jairala vaya a la alcaldía de Guayaquil. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, se tendrán que explicarlo los que lo han planteado. Yo no lo he planteado. Tampoco me lo he planteado porque en este momento he manifestado en honor a la verdad que si continuamos en este trabajo político será prioritariamente en una eventual reelección. Resulta que yo estoy presidiendo un movimiento legalmente reconocido, que es el Centro Democrático, y no pretendo tampoco pues que termina mi vida política y hay que cerrar las puertas de las centrales, ¿no? El tema es que tenemos que seguir trabajando, que vamos a poner candidatos en todos los cantones, para todas las dignidades, solos o en alianza. Si en el camino se produce un acercamiento nuevamente con país, que sería lo coherente, es correcto, iremos en alianza. Y si no es así, vamos solos, porque nosotros además tenemos ya la obligación legal de participar. Recuerde usted que en las elecciones pasadas hicimos una alianza con el Movimiento País al no poner candidatos y apoyarlos en todos nuestros recorridos distritales en la provincia del Guayas. Vea usted que para más señas en el distrito de la prefectura, por decirlo de alguna manera, 5 de 5 fueron electos en País. Pero sin querer ahondar en eso digo, solos o en alianza vamos a participar con candidatos. Entonces es para nosotros un año sumamente activo. Y por supuesto en el tema Guayaquil, que es muy delicado, habrá que analizar los escenarios, ¿no? Habrá que ver a qué candidato se apoya, si acaso nosotros no tenemos un candidato para presentarlo. ¿Acaso no tenemos un candidato a presentarlo? ¿Significaría esto en todo caso que primero van a agotar la opción de Centro Democrático si tienen candidato para la alcaldía de Guayaquil, sin perjuicio que Jimmy Jairala corra para la prefectura? Nosotros vamos a poner candidato a la alcaldía de Guayaquil, corra o no corra yo para la prefectura, solos o en alianza. Ese es el tema. En todo caso, considero que para el tema de la alcaldía de Guayaquil, lo más coherente, vuelvo a usar esa palabra, es una alianza. Apoyar a un candidato que pueda ganar la alcaldía de Guayaquil. ¿Y cuáles son los aliados lógicos que tendría Centro Democrático, bueno, además de Alianza País, con quien de una u otra manera ya tienen acuerdos? Bueno, con el único movimiento que hemos trabajado hasta ahora en esta elección es con País. Por el momento en el escenario político más bien nosotros estamos viendo la incorporación de muchos grupos independientes que se están comenzando a identificar con Centro Democrático. Estamos trabajando justamente en eso, en sumar fuerzas independientes que se están aliando a Centro Democrático, incluso una posibilidad que es muy cierta, que en los próximos días podríamos concretarla, de que algunos alcaldes de la provincia del Guayas, no vamos a decir
quienes por el momento es muy posible que se afilien al Centro Democrático. Al Centro Democrático, porque en buena medida son alcaldes que, me refiero sobre todo a los que no tienen en este momento partido político, necesitan una estructura política si van a trabajar por la reelección, estructura que se la podemos dar nosotros. Y que de una u otra manera ya han venido trabajando. Ahora, de acuerdo a las encuestas hablan que Jimmy Jairala tendría la reelección a la prefectura asegurada, que no tendría contrincante en la prefectura. No, yo siempre soy optimista, pero tampoco me cierro a posibilidades muy ciertas como que las encuestas son fotos de hoy día, ¿no? Efectivamente, si hoy fueran las elecciones, le digo sí, Carlos, es verdad, apartando la modestia, pero más adelante falta todavía un año para la elección, hay que ir haciendo esas mediciones todos los meses para saber cuál es el pulso de la opinión pública. Nosotros en eso somos bastante discretos en cuanto a nuestro análisis. Esperamos a mediados de año ver cómo están las cosas para ver si definitivamente vamos por la reelección. Es decir, en el mes de junio de este año tendríamos ya una definición. En julio vamos a definir efectivamente. Señor prefecto, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos estado con el licenciado Jimmy Jairala, prefecto de la provincia del Guayas, con quien hemos conversado sobre los trabajos que está realizando la prefectura en relación a la etapa invernal aquí en la provincia del Guayas, también sobre el futuro político del Centro Democrático y una eventual reelección, y también un escenario de una posible candidatura a la alcaldía, aunque él todavía eso lo descarta. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más de Primera Hora aquí en CN Plus.